Así que nunca he sentido tanta paz como aquella vez y realmente le pido a nuestro Señor Jesucristo que en su bendita misericordia otra vez me bautice con el yo duré como 2 semanas que yo caminaba por aquí por la calle de Cartagena o el bus o lo que sea y no me sentía aquí por esa unción que recibí, porque cuando Dios unce al ser humano a esta carne, la debilita y el mengua la carne y el espíritu se hace. Entonces, por eso les digo que si hay algún agradecido aquí, porque yo soy el primer agradecido. Y me alegro pues a los amigos que nos visitan esta mañana aquí en esta hermosa iglesia, a los hermanos y hermanas que han sido testigos de, vean, aquí está el fruto. Hoy día en las iglesias se buscan muchas señales, hablan en lengua, brincan, saltan, lloran, eso está bien, porque eso decretó Jesús. Pero Jesús de Nazaret quiere frutos, ya. Por eso les digo, señal no les será a esta generación, sino la señal de cuando Moisés levantó la serpiente, esa fue la señal que Jesús de Nazaret hablaba. Entonces, esta iglesia es fruto de unos locos, por decirlo así, porque el Evangelio de Dios es locura, que creímos en que aquí en este lote era basura, fango, y unos hermanos se metieron, incluyendo este siervo, dentro de un hueco de 1,5 por 1,5 por 2 de profundidad. Cada hermano metido ahí dentro de ese fango, construyendo las bases para esas columnas que están aquí. Entonces, yo me eso porque yo, bueno, en mi hogar me hice el soñador, me paso soñando mucho. Pero todo lo que yo sueño siempre tiene algo de realidad. Aquí veo al hermano Agustín Llamas. Y yo hace varios meses atrás lo vi a usted y a otros hermanos y hermanas y estamos así congregados. Hoy se está congregando. Entonces, hermanos, realmente mi esposa y yo nos sentimos felices. El remanente que está en Bogotá, igual que el pueblo de Israel, pues vino una guerra que la llamaban pandemia. Eso no fue pandemia, eso era una guerra. Porque en ese remanente de Bogotá, una hermana vio la visión de un soldado a lo lejos. Lo veía pequeñito, pero lo veía pequeño era porque venía de muy lejos. Pero la palabra en grande decía guerra. Antes de que cerraran todas las fronteras de los países. Estamos hablando de 2019 finales y comienzo de 2020. Esa hermana tuvo esa revelación. Y otra hermanita allí en esa congregación pequeña donde habíamos estado en Bogotá, ella soñó que todos estábamos encerrados y que los únicos que estaban por fuera era la policía y el ejército. Y así pasó. Entonces, esa guerra pues nos dio duro a muchas iglesias del nombre de Jesús de Nazaret en el mundo. Algunas cerraron, vendieron micrófonos, vendieron sus consolas, sus parlantes, todo. Y algunas se han recuperado y nosotros estamos tratando también de recuperarlas. Porque el golpe fue bastante devastador porque fue una guerra. Amén. Entonces, esa es la palabra guerra, no es pandemia. Pandemia, pues, la puso la OMS porque le conviene, pero fue una guerra. Entonces, aquí estamos saludándonos en esta mañana, gozosos de que nuevamente San José de los Campanos, este diamante que tiene aquí Dios, esté iluminando este sector acá. Porque aquí se predica la poderosa palabra de salvación, donde se hacen señales, pero se hace el fruto. Amor, gozo, paz, bondad, fe, templanza. Aquí están las mujeres valientes, las que tienen el noveno don del fruto del Espíritu Santo, la templanza. Aquí están estas mujeres hermosas que Cristo ha dado y están ahí con templanza sin importar lo que pase. Entonces,
El tema de hoy es un tema corto, pero Dios realmente nos quiere hablar a ustedes y a mí. Aquí yo soy el primer estudiante, el primer alumno, y Dios me va a hablar a mí y también les va a hablar a ustedes. Yo solamente me estoy dejando usar. Entonces, nosotros normalmente hablamos del gozo de la salvación. Esa salvación que yo sentí ahí detrás en esa alcoba, es gozo de salvación, algo hermoso, bonito, ¿sí o no? Y entonces el concepto literal que tiene el gozo de la salvación dice así: el gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo, que experimentan todos los que han sido redimidos. Es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Ese es el gozo de la salvación. Qué belleza que se llama el gozo de la salvación. Pero hermanos, en esta mañana, ¿por qué no hablamos del gozo de la persecución? ¿Por qué no hablamos del gozo de la persecución? Porque cuando nos vienen las pruebas, ahí sí se acabó el gozo de la salvación. Entonces, en esta mañana Dios te quiere hablar a ti, me quiere hablar a mí cuando viene el gozo de la persecución. Mi esposa, mis hijos y todos los que estamos aquí, alguna vez hemos sido perseguidos. Si estas baldosas están puestas aquí y todo lo que está aquí se ha puesto, es porque recibimos persecución. Nadie te va a felicitar porque busques o hagas algo para Dios, ¿no? El enemigo que tiene mucha gente diseminada en todo el mundo te va a tirar y a tirar, y el enemigo nunca cesa, nunca descansa. Los satanistas ayudan más que los cristianos. Los satanistas se capacitan más que los cristianos. Desafortunadamente es así. Ellos hacen una investigación exacta, el Espíritu está, hacen una investigación exacta y buscan que esa bendición que tú has logrado después de una semana de ayuno, 15 días de ayuno, después que tienes el trofeo, viene el enemigo y te lo quita, o te lo trata de quitar. ¿Sí? Ese es el gozo de la persecución. Y hemos visto casos que aquí, como vamos a ver, están en la Biblia y nos han pasado a cada uno de nosotros esa persecución constante de la cual pues nunca nos vamos a librar. Y Jesús de Nazaret, el gran maestro, donde él iba siempre estaba para acusarle, siempre. Y qué tristeza que un sinvergüenza como Pilato, un degenerado como Pilato, se diera cuenta que por envidia sus seguidores entregaron, el pueblo entregó a su profeta. Qué tristeza eso, porque eso está escrito en la Biblia, por envidia. Entonces, hay diferentes formas de que nos persigan. Esas son vamos a ver tres formas en que se manifiesta esa persecución. La primera, pues, es la de la parte exterior. A ver si el hermano Quinto aquí nos ayuda. Ya les digo. La primera es la parte externa, o sea, los enemigos que están fuera de nosotros y que están pendientes de todo lo que hacemos. ¿Cuál es justo aquí? Bien. La primera forma en que el enemigo te busca, el enemigo te trata de quitar la bendición, pues son esos enemigos que están fuera. Puede ser tu trabajo. Eres un buen trabajador. Y entonces, pero a este señor sí, no lo ponen a trabajar los domingos, a este señor le pagan las horas extras, este señor es buen trabajador y la gente lo tiene en buena estima, entonces comienza la persecución allí. O en cualquier otra manifestación en que el enemigo está por fuera. Y lo podemos ver en Nehemías 6, del 1 al 16. Nehemías 6, del versículo 1 al
Nehemías versículo 6. En el nombre que está por sobre todo nombre. Amén. Cuando oyeron Sanballat y Tobías, Amén. y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque en aquel tiempo no haya puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de On. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual está escrito: se ha oído entre las naciones, y Gamos lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. Lo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según esta palabra, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey y las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, como estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, una mujer profetizando, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las cosas que estaban alrededor de nosotros y se hicieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Gloria a Dios, excelente, hermano. El espíritu de Tobías y Sanballat siempre se va a manifestar donde se vaya a construir un templo para Jesús de Nazaret. Siempre se va a manifestar. Aquí se manifestó y en otras congregaciones también siempre va a pasar eso. Entonces, por eso no debemos amedrentarnos, sino al contrario, sabemos cómo hizo Nehemías aquí. Nehemías y Esdras, ellos trabajaron juntos. Nehemías hizo la parte operativa, la parte física, y Esdras estableció el culto en el pueblo, porque fueron tres grupos de cautivos. Ellos fueron llegando poco a poco, y entonces Nehemías, que estaba, acuérdense el testimonio de Nehemías,
Nehemías estaba, como él era el catador el copero del rey, que era su amigo de confianza. Él preguntó por su pueblo: ¿y cómo están mis hermanitos, mis amigos de infancia, mis hermanos de la iglesia, las hermanitas, cómo están? Así. Muy bien, gracias a Dios. Así preguntaba yo, también otros hermanos preguntamos en Bogotá acá, y nos decían algunas cosas, de hecho nos entristecían, pero sabíamos que ese tizón está ahí ardiendo todavía. Amén. Y entonces, vea hermano, cuando una persona escucha una noticia, se sienta y llora, como hizo Nehemías, es porque le dolió de gran manera lo que estaba pasando con su pueblo. Así pasó aquí, así ha pasado en otras iglesias. Donde el enemigo ha puesto sus alianzas, su pie, pero Dios ha visto, cuando Dios dice o cuando Dios ordena, se hace, simplemente. Entonces, así le pasó a Nehemías, y él, pues lógicamente lleno de la sabiduría de Dios, y fíjense todo lo que hizo él. Él consiguió, de parte de su rey, consiguió permiso por escrito, consiguió recursos, consiguió todo, y reconstruyó las murallas y reconstruyó las puertas de Israel, de Jerusalén, el templo. Entonces, eso es lo que hace un líder cuando le duele su pueblo. Y cuando él llegó a su tierra, él fue callado, sin puya, sin hacer nada, fue recorriendo, fue mirando, y Dios lo iba iluminando hasta que se reconstruyó todo lo que quería hacer él. Y su compañero Esdras estableció el culto nuevamente en esa sede. ¿Será que se parece a San José de los Campanos? ¿Verdad? Entonces, fíjense hermanos, que eso pasa en el primer caso, cuando el enemigo está por fuera. Ellos te están mirando, te están viendo, es cristiano, hace las cosas muy bien. Vamos a ver cómo le buscamos el quiebre. Porque a Daniel era tan santo que la única forma de hacerlo caer era en su propia religión. Y por eso hicieron que adorara la estatua, ¿sí o no? Pero de los tres compañeros, y él, que adoraran la estatua que Nabucodonosor hizo. Entonces el enemigo siempre va a buscar la forma de hacerte cesar la obra de Dios, y incluso te puede meter dentro de tus creencias, porque aún Daniel no lo va a sugestionar que de pronto le van a llevar a algún soborno, porque saben que ese tipo era demasiado justo. A él no lo podían comprar vamos aquí a comprar la lotería para que te la ganes y te ganes el baloto o algo así. No lo podían sobornar. No lo podían sobornar con nada, ni de la carne, ni de darle cerveza o trago o vicio, nada, no podían, porque sabían cómo era él. Pero los intentaron, y a sus compañeros dentro de sus creencias religiosas. Pero ellos, como siempre, no. Pues sepa tú, oh rey, que sí, que nosotros no vamos a adorar tu estatua. Esos muchachitos vean con esa templanza. Así que hablar de cristiano y la cristiana con templanza. Y hablar de frente, no, sepa tú, oh rey, que nosotros no vamos a adorar tu estatua. No, que al son del tamboril y la flauta y no sé qué, no vamos a adorar eso. Y entonces Dios les dio la victoria. Y ese es uno de tantos y tantos casos que pueden haber cuando el enemigo está fuera de nuestro círculo. Ahora vamos aquí tenemos otra en Lucas, esta la tengo ya cargada, en Lucas 6, capítulo 6, versículo 7. Dicho está en el nombre de Jesús. 6, versículo 7. 6, 7, San Lucas. Y le aceitaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanarían a fin de hallar de qué acusarlos. Amén, amén.
Fíjense que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando, estaba exhortando, estaba sanando, estaba prosperando. Y estos fariseos hipócritas, como les decía nuestro Señor Jesucristo de frente, ellos estaban pendientes del protocolo, otras cosas, pero no tenían el primer fruto del Espíritu Santo. No tenían amor por las ovejas. ¿Ya? Ellos estaban riéndose de la ley mosaica, pero como Dios lo conoce todo, Jesús gran sabio lo conoce todo, dentro de ellos no había amor por esa oveja. Entonces por eso estaban pendientes de si era sanado en el día de reposo. Entonces el enemigo siempre va a estar pendiente a ver qué haces tú, qué debes de hacer, cómo lo haces, por qué lo haces, para acusarte. ¿Quién es el que va allá arriba a acusarnos a nosotros? Ya sabemos cómo se llama, ¿sí o no? ¿Quién es el que va a acusarnos allá arriba? Y no, es que hermano, están dando con esto, están haciendo esto y esto, pero ya sabemos que Dios tiene su misericordia cuando nosotros le buscamos de verdad. El segundo caso, cuando llevas persecución. El segundo caso está dentro de tu círculo social. Tú tienes un propósito y las personas más queridas por ti, el enemigo lo puede tomar y hacer estorbar la obra de Dios en ti. Y no estoy hablando de que esas personas cerca a ti sean malas, no, señor. Vamos a ver un ejemplo claro aquí. San Mateo capítulo 16, desde el versículo 22 al 23. San Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Atención, en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontece. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén, amén. ¿Y qué función tiene Pedro ahora allá en el cielo? La llave del cielo. Él fue llamado Pedro porque Pedro significa roca. Y sobre ti edificaré mi iglesia, así estableció Jesús de Nazaret. Fíjense que Pedro, un apóstol amado de Jesús, ahí en el círculo, incluso encontró su transfiguración, Pedro, Jacob y Juan, los apóstoles de la rosca, como llaman. Jesús de Nazaret se le transfiguró, le mostró una noche toda su gloria, estando aquí en la tierra. Y era muy amado de Jesús. ¿Y quién se le incorporó? El enemigo. Se le incorporó, pero ¿a quién iba a engañar? Imagínense, al dueño de la vida, Jesús de Nazaret. Y por eso dijeron que el Señor te reprenda, Satanás, y lo nombró, porque así a Satanás la única forma de nombrarlo es para reprenderlo, y no nosotros, sino el Señor. Amén. El Señor te reprenda. Yo he escuchado algunas veces que no, que yo te reprendo. Nosotros no tenemos ningún poder. El diablo se puede burlar de usted, hermano. Hay que decirle: el Señor te reprende. Contra mí, pelea contra ti. O el Señor te reprenda. Y él no va así loco, porque nuestro Señor Jesucristo no apaga. Él cuando va a hablar es de frente. Y por eso le digo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Y aquí se incorporó a uno del círculo de él. ¿Para qué? Para hacer cesar su obra. No, Señor, ¿cómo así que te van a matar, pobrecito de ti? Así te pueden decir: ¿cómo es que tú te vas a enfrentar allá, pero si estás amenazado de muerte, te pueden matar, te pueden cortar la cabeza? Acuérdense que aquella mujer que le mandó la razón a la hija de que le cortara la cabeza a Juan Bautista, y se la cortaron. Esa señora, cuando alzó la cabeza de Juan Bautista, lo estaba exaltando, porque no debemos tener miedo contra el que nos daña la carne, sino de quien tiene poder para lanzarnos al infierno. Entonces,
ahí Juan el Bautista, aunque aparentemente pereció, realmente lo estaban exaltando. ¿Y dónde está Juan ahora? Allá arriba. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, en este caso, dentro del círculo de familiares, amigos, hermanos, se puede meter el enemigo sin que ellos sean malos y te puede estorbar la obra y te puede perseguir. Otro caso, el otro caso, Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Mateo capítulo 20, versículos del 17 al 19. Escrito está en el nombre de Jesús. Amén. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza. Pero parece que cuando Pedro le corta la oreja A Malco. le corta la oreja. A Malco. Sí, a Malco. ¿El 26? En el capítulo 20. Gracias, hermano. Entonces, pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo de sumo sacerdote, le pintó la oreja. Siga, hermano. Ahora viene lo bueno. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que comen espada, la espada perecerán. Y el 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Amén, amén, amén. Fíjense, hermano, aquí está nuevamente Pedro estorbando la obra de Dios. Y repito, Pedro no era malo, sino que él era muy impulsivo y entonces estaba tratando, dejándose llevar por sus impulsos, tratando de estorbar la obra de Dios. Y así nos pasa muchas veces estamos ya tratando de lograr algo y de pronto viene un inconveniente a través de alguien muy cercano a ti. Así, esa es una forma en que el enemigo está acechando. El enemigo se incorpora a ti y se puede estorbar la obra que Dios tiene en ti. O de pronto una misión que tenga, el enemigo se puede incorporar. Sí. Amén. Bien. Y además de eso hay muchísimos otros casos, hermanos. Pero ahora viene el más importante. El tercer caso. ¿Cuál puede ser el enemigo más grande para que la obra que Dios ha trazado en ti se pueda dilatar, se pueda echar abajo? ¿Cuál puede ser ese enemigo? Ya tenemos uno afuera, otro dentro de nuestro círculo familiar, y falta el más despiadado, es el que tiene más poder y el que puede quitar esa obra que Dios está dando. Amén, amén, amén. Amén. Tú mismo y yo mismo. Amén. A un siervo de Cristo, una vez su mamá, él lo ha contado a través de YouTube,
en los videos, su mamá una vez le regaló un espejo grandísimo, así, y se lo puso en el cuarto. Y ese siervo le dijo, pero mamá, ¿y ese espejo que hace ahí? No, ese te lo regalé a ti. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Y grande, así grande, ¿por qué? Si yo tengo mi espejito, nosotros los hombres solamente usamos un espejo pequeño para afeitarlos, nada más. ¿Por qué así grande? Bueno, porque cada vez que tú quieres buscar al enemigo más poderoso que tú tengas, ahí lo vas a ver. Asómate ahí y ahí vas a ver a tu gran enemigo. Tú mismo. Es el enemigo más grande que nosotros tenemos. Queremos hacer algo, pero esta carne no nos deja. De pronto, la hermanita o el hermanito se levanta después de un ayuno y le duele la espalda, le duele aquí, le duele por todos lados. Eso son obras satánicas del enemigo que te pone cuando tú estás durmiendo para que al día siguiente no puedas hacer absolutamente nada. ¿Es así o no es así? O a veces, después de un buen ayuno, entonces pues una tremenda rabia y se acabó la bendición de Dios. Yo recuerdo cuando mi madre decía, ¿no? Después de que venía de ayuno, ¿no? Que ahora se puede encontrar diablo con los guantes puestos. Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a hablar, pero entonces tú vas a sucumbir, tú vas a decir, bueno, ¿verdad que sí? ¿Para qué yo estoy metido allá en esa iglesia, tanto ayuno, tanto sacrificio, y yo veo que mi vecino, mi vecina progresa más que yo, y eso bailotean, y no sé qué, y comienzas tú mismo a hacerte daño. Y realmente yo personalmente, los que estamos aquí sabemos las bendiciones que Dios nos da a nosotros. ¿Sí? Entonces veamos aquí un ejemplo de la palabra, porque cuando nosotros hablamos de la palabra, tenemos que hablar con los abogados, con la constitución política, con la constitución espiritual que tenemos, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí está en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. ¿Qué está? Amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén, amén. Fíjense el aguijón que tenía Pablo. ¿Y a dónde fue Pablo? Pablo sabemos, por boca de él, que fue al tercer cielo, donde escuchó palabras distintas, inefables. Y un siervo de él, un siervo como él, que diga así, imagínense el nivel espiritual que Pablo tenía, y dice así, del cuerpo de su humanidad. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado, de este cuerpo de pecado? Entonces, ese es el gran enemigo que nosotros tenemos, queridos hermanos y hermanas. Nosotros mismos pecamos, nosotros mismos nos cortamos las bendiciones, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque como dice Pablo también, la lucha no es contra carne, sino contra señores celestes, potestades, huestes de maldad. Entonces, el verdadero cristiano debe saber que una vez que se establece el pacto con Jesucristo en las aguas del bautismo, se hace soldado. Y el buen soldado tiene que luchar la buena batalla de la fe. El buen soldado tiene que estar siempre presto. El buen soldado siempre debe usar la bendita palabra de Dios. El buen soldado a veces cae. El buen soldado se levanta. El buen soldado usa la palabra de Dios como lo hacía ese soldado, que aparentemente era insignificante. A ese soldado le dio una espada y ese soldado cantaba: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocaré. ¿Saben cuál es ese poema?
Salmo 141. Así es. Ese soldadito David, ahí aparentemente estaba como que cuidando unas ovejitas, pero ya estaba componiendo salmos, los salmos que dio el Espíritu Santo de Dios, y estaba afilando su espada. Porque el Apocalipsis dice, y de su boca sale una espada aguda. Así juzgará nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros con la palabra de Dios. Entonces, esa es nuestra espada. Nosotros debemos aprender. Ojalá, hermanos, vean, este manual está completo. Aquí hay 150 canciones, salmos de cánticos graduales. Ojalá, como hacía Martín Lutero cuando inició su reforma protestante, ojalá en las iglesias se cantaran estos 150 canciones. Les aseguro que a los músicos jóvenes no les va a alcanzar toda su vida para cantar 150 cánticos graduales que tiene la Biblia. ¿Sí o no? Y esa es la espada que nosotros tenemos. Con esa espada podemos vencer a los enemigos de afuera, los enemigos de nuestro círculo y a nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño mensaje que he querido traer esta mañana. La verdad me he gozado por estar aquí. Un poquito de calor. Pero allá en el infierno hay más calor. Así que aquí podemos, con los abanitos, solventar y decir, Dios mío, gracias porque estoy aquí quemando grasa. Porque allá en Bogotá, allá no se quema casi la grasa, allá uno está bien, con el rostro hinchado y todo, pero aquí estamos quemando grasa. Y repito, en el infierno la candela es más grande. Y el que va para allá, el jefe del que va para allá, él es el que menos quiere estar allá. A él es el que menos le interesa eso. Y entonces, este es el mensaje de la iglesia de Bogotá para la iglesia de San José de Campana.